Mirad con bueno. Vamos a leer el resto del Salmo. Salmo 133 y Salmo 134. El Salmo 133 dice: mirad cuán bueno y cuán agradable, leo en la versión de las Américas, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó el Señor la bendición, la vida para siempre, vida eterna. Vamos al Salmo 134. He aquí, bendecid al Señor todos los siervos del Señor, los que servís por la noche en la casa del Señor. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid al Señor. Desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Me falta una cosa, un momento. No es una indirecta, ¿eh? No es una indirecta. Después veréis el qué. Bueno, el Salmo 133 es muy sencillo. Tiene una estructura muy fácil de identificar. Hay una afirmación al principio. Hay dos. El primer versículo es una afirmación. Dice: mirad, fijaos, cuán bueno y cuán delicioso, cuán agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Bueno, este salmo forma parte de un grupo de cánticos que el pueblo de Israel cantaba cuando peregrinaba a Jerusalén. Hay un total de 15 y los tenemos numerados. Está dentro de este compendio, que también es un cántico gradual. Pero el primero de estos es el 120. Los tenemos en nuestros salmos desde el 120 hasta el 134. Veis que pone cántico gradual. Bueno, pues significa que estos cánticos se iban cantando por fases, en los que gradualmente se iba subiendo a Jerusalén. Llegabas a la parte de abajo de la montaña y entonces te establecías un día. Se cantaba el primer cántico y así sucesivamente hasta llegar al Salmo 133, que es cuando ya estaban dentro del templo. Y el 134 es un salmo de despedida. En el Salmo 134 se cantaba, como digo, como despedida. Hay una exhortación a los guardas nocturnos, los sacerdotes que tenían el turno de noche, que se encargaban de alabar y bendecir al Señor de noche mientras los demás dormían. Y el último versículo es una bendición de parte de los sacerdotes al pueblo. Entonces, mientras se estaban marchando, los sacerdotes se ponían, el pueblo alababa y decía los dos primeros versículos del Salmo 134 hacia los sacerdotes, y les decía: bendecid al Señor, los siervos del Señor, los que servís por la noche en la casa del Señor. Alzad vuestras manos, alzaban las manos hacia al santuario y bendecid al Señor. Entonces los sacerdotes se daban la vuelta y, mirando hacia el pueblo, con las manos extendidas, decían: desde Sión te bendiga el Señor, que hizo los cielos y la tierra. Y esta era la bendición sacerdotal hacia el pueblo que ya se estaba marchando. Bueno, este es un poco el contexto, ¿no? Pero estos salmos tienen una particularidad. Estos 14 del Salmo 120 al 133 tienen una particularidad. Están compuestos en una forma que se llama quiasmo. Significa que el primer salmo está relacionado con el último, el segundo con el penúltimo, y así sucesivamente.
Entonces, cuando vemos el Salmo 133, tenemos que acordarnos del Salmo 120. Y cuando leemos el Salmo 120, tenemos que tener en mente el Salmo 133. Dejar que lea un momento el Salmo 120. Salmo 120 dice: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. ¿Qué se te dará y qué se te añadirá lengua mentirosa? Agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Ay de mí, porque soy peregrino en Mesec y habito entre las tierras de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Y así termina el Salmo 120. Y este es un salmo en el que hay pesar, hay preocupación, hay angustia por vivir rodeados de personas que te hacen la vida complicada, difícil. Los peregrinos llegaban, como digo, a la parte baja de la montaña y tenían que subir para ascender a la ciudad de Jerusalén. Por eso, en algunos lugares de la Biblia encontramos la expresión subir a Jerusalén, porque literalmente había que subir. Este salmo es un lenguaje poético y lo que está diciendo el peregrino es que el lugar en el que está le parece demasiado lejano, demasiado lejos. Y lo que quiere es llegar, ansía llegar. Y cuando el peregrino está cantando este cántico, el 120, está pensando en su mente: ¿cuándo voy a llegar? ¿Cuándo voy a estar en ese lugar al que yo quiero ir? Estoy ansiando llegar allí. Entonces, cuando está cantando el 120, lo que está pensando es en el 133. Mirad cuán bueno y cuán agradable o delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Eso es lo que quiero hacer. En eso estoy pensando cuando estoy cantando el 120 y estoy iniciando mi peregrinación. Me gustaría que como iglesia nos diéramos un momento para reflexionar sobre lo que implican estas palabras del Salmo 133 en nuestro 72 aniversario. El salmista comienza diciendo: mirad, fijaos, quiero llamar vuestra atención sobre algo tremendamente importante. Cuán bueno, cuán beneficioso, cuán provechoso es la idea de algo que produce bienestar. Pero claro, no todo lo que es bueno es delicioso o agradable, y no todo lo agradable o delicioso es bueno. Pero el salmista David nos está diciendo que esto que nos va a decir tiene las dos cualidades: es bueno y es delicioso. Las dos. Es bueno porque refleja el corazón de Dios y el propósito de la unidad entre su pueblo. Y es delicioso porque hace que la vida juntos, como el pueblo de Dios, se disfrute mucho más en medio de todas las dificultades que vivimos. La unidad entre el pueblo de Dios es una bendición tan extraordinaria, porque no solo es bueno, sino que también es delicioso, es agradable. Y para que esto se resalte mucho más, el salmista utiliza una repetición: cuán bueno y cuán delicioso es. No puede pasar desapercibido, no es un tema menor, es un tema importante este. La unidad y la comunión del pueblo de Dios es algo que alegra al corazón y al mismo tiempo es algo que nos trae muchos beneficios espirituales. Es cierto que el Espíritu Santo trabaja de forma individual en cada uno de nosotros, pero también ocurren cosas cuando estamos como comunidad. También trabaja cuando estamos como un cuerpo. Este salmo era cantado en un contexto determinado. Estaba cantado en el templo, y ese es el contexto más inmediato de este texto, ¿no? Pero no debemos perder la oportunidad de trasladar esa experiencia a nuestros días,
Porque la vida en el templo de ese momento era mucho más que ir al templo, era mucho más. Traído a nuestros días, podríamos decir que la comunión de la que está hablando el salmista no habla de verse los domingos un ratito, no está hablando de eso. Habla de habitar. La idea es la de morar en un lugar de una forma permanente, de tener tu residencia en un lugar fijo. Este verbo se usa también a la hora de establecerse, incluso en el matrimonio se utiliza este verbo, de vivir de una forma unida, de establecerse. Eso es habitar. Pero claro, la gran mayoría de los cristianos, a no ser que vivamos en una comuna, no nos vemos todos los días, ¿no? Aquí el salmista da la idea, como dice un comentarista, de funcionar en una íntima y cercana asociación con otros. Y esto choca frontalmente con la cultura individualista de nuestra era, incluso en las iglesias. Claro, estamos leyendo en el Antiguo Testamento, ¿no? Y esto es lo que el pueblo hacía y lo que Dios quería para el pueblo en esa era. Pero, ¿esta idea sigue vigente hoy día? Lo que vemos en el Nuevo Testamento es que los cristianos están unidos entre sí con un vínculo irrompible. El vínculo del Espíritu Santo que habita en todos los que creen. Por supuesto que hay y habrá diferencias entre de opinión en la Iglesia, ¿verdad? Con respecto a ciertas cosas. Pero vivir juntos en armonía no es sinónimo de uniformidad de pensamiento. No es lo mismo. No es lo que el salmista está diciendo. Cuando estemos en el cielo, en la eternidad, pues las cosas serán diferentes. Pero de momento vivimos aquí. Y de este lado físico tenemos cosas de las que podemos disfrutar, de las que nos podemos beneficiar cuando estamos juntos, mientras nos dirigimos a nuestra casa celestial. En las cosas que realmente nos importan como cristianos, la idea de buscar juntos a Dios, la idea de glorificarle, la idea de alabarle, de dar a conocer a las personas que no le conocen, dar a conocer su nombre, darle gloria a Él entre nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestra familia. Esas son cosas en las que estamos en la misma sintonía. Pero el salmista no solo nos habla de esta realidad, sino que también la ilustra con dos comparaciones. Versículo 2. Es como el óleo precioso, o el buen óleo, que tenéis en algunas versiones, sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que desciende hasta el borde de sus vestiduras. Bueno, a nosotros no nos dicen mucho estas figuras, ¿no? Porque ni tenemos a Aarón, ni tenemos sumos sacerdotes, no nos dicen gran cosa estas figuras, ¿no? Pero la gente que cantaba esto sabía perfectamente a qué se estaba refiriendo el salmista. Cuando Aarón fue apartado para ser consagrado para el oficio de sumo sacerdote, Dios ordenó que fuera ungido con óleo, con un aceite especial. Este aceite simbolizaba la unción de Dios sobre él y la capacitación para llevar a cabo su oficio. Aquí se le llama el buen óleo, porque se preparaba de una manera especial y con unos determinados elementos, y no se podía bajo ningún concepto, reproducirlo, copiarlo para otros fines que no fuera este. Era algo especial, era tan especial que la fórmula para su elaboración fue dada por Dios mismo. ¿Lo veis? Si lo queréis ver, está en Éxodo 30, versículos 22 al 33. Ahí tenéis la preparación y qué es lo que llevaba. La otra comparación que David utiliza también debía resultar familiar para los judíos de esa época. Para nosotros tampoco es que diga mucha cosa. Vamos a verlo. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión.
Rima, ¿no? Muy bonito. ¿Qué nos dice esto a nosotros? Bueno, Hermón es la montaña más alta de Israel, tiene 2.814 metros. Está a 350 kilómetros al norte de Jerusalén, por carretera. Lo he mirado en el Google Maps, yo tampoco, por carretera. 350 kilómetros al norte de Jerusalén. Los montes de Sión están en Jerusalén y tiene una altitud de unos 700 y pico metros. Hermón es famosa por el hecho de que el rocío es tan abundante que incluso en clima seco, en épocas secas, las tiendas de la gente que habitaba en la montaña amanecían mojadas, como si hubiera llovido. Entonces, la gente de allí sabía perfectamente de qué está hablando el salmista, conocían ese fenómeno, conocían que en las montañas de Hermón hay un rocío espectacular que te mojaba la tienda por la mañana. Ellos sabían de qué estaba hablando. Es como si nosotros utilizáramos la expresión de irse por los cerros de Úbeda, ¿no? Nosotros sabemos de qué va, pero si la decimos en Rusia, nadie sabrá de qué va la cosa, ¿no? Si no lo explicamos. Es una forma poética de decir que hasta los montes de Sión, que están a 350 kilómetros de distancia, se benefician del rocío del monte Hermón. ¿Pero qué nos enseñan estas dos comparaciones a nosotros sobre la unidad de los creyentes entre sí? Lo primero que podemos decir es que la unidad es un regalo del Señor. No se consigue con programas ni con formas de hacer cultos, ni de diseñar campañas evangelísticas, ni de si cantamos unas canciones, otras sí, unas no. La verdadera unidad tiene su origen y ese origen es divino. Viene desde el cielo. El aceite derramado sobre la cabeza de Aarón era un símbolo de la bendición de Dios sobre él, un símbolo de la capacitación del Espíritu Santo. La unidad, la armonía no es algo que nosotros podamos producir por nosotros mismos. Es un regalo de Dios. De hecho, en el texto se nos enfatiza que esta bendición desciende de lo alto. Es como el buen óleo sobre la cabeza. Si se tiene que derramar desde arriba de la cabeza para que caiga en la cabeza que está debajo, ¿no? De hecho, se nos dice 3 veces que desciende, que baja, va desde arriba hacia abajo. Esa armonía, esa unidad es como ese óleo se derrama y desciende. Desciende desde Dios hacia nosotros. La hostilidad, las malas palabras, el rencor que puede existir dentro de un mismo pueblo, solo puede ser resuelto por medio de Dios. No hay fórmulas humanas. Fíjate, esto se ve mejor en el capítulo 2 de Efesios, cuando Pablo está escribiendo a los creyentes en Éfeso. Les está hablando de la obra de Cristo. Y en Efesios capítulo 2, vamos a empezar a leer desde el versículo 13, les dice: pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Y vino y anunció paz a vosotros que estabais lejos, paz a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos nuestra entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, ya no sois extraños ni extranjeros, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios,
edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Los cristianos somos uno. Esa es una realidad. Somos un cuerpo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Hemos sido reconciliados con Dios y al mismo tiempo reconciliados entre nosotros. Sin importar de dónde vengas, el color de tu piel, la lengua que hables, tu posición social, no importa la denominación, no importa. Hemos sido reconciliados con Dios y esto es obra de Dios. Por eso, Pablo no nos llama a crear la unidad, sino a preservarla, porque ya ha sido creada. Nosotros no podemos crearla, eso es cosa de Dios. Pablo se lo explica también a los Efesios en el capítulo 4. Dice, yo pues, prisionero del Señor, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándoos unos a otros en amor, esforzándoos por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Estamos unidos por un vínculo espiritual dado por el Espíritu Santo. Pero esa unidad debe ser reflejada en la práctica. Se tiene que ver. Y esa unidad debe ser preservada. Debemos esforzarnos en preservarla como un auténtico tesoro, porque lo es. Porque esa unidad puede ser y es continuamente amenazada, todos los días, a todas horas, en todo momento, allí donde estés, esa unidad va a ser amenazada. Y es atacada por varios frentes. La Iglesia como cuerpo es atacada desde fuera, pero también desde dentro. Porque no somos perfectos, somos seres totalmente imperfectos. Bueno, digo por mí, tú a lo mejor sí, ¿no? Pero yo soy totalmente imperfecto. Se lo puedes preguntar a Noemí. Ella lo sabe. Si buscas alguna vez una iglesia perfecta y la encuentras, ¿quieres encontrarla? Como dijo un escritor, por favor, no cometas el crimen de hacerte miembro de ella. Porque desde el momento en que tú seas miembro, esa iglesia dejará de ser perfecta. Ya no lo es. Otro escritor y pastor que un día se encontró con una persona que ya no iba a la iglesia, le dijo, yo es que no quiero ir a la iglesia. Y dice, ¿por qué? Es que hay demasiado hipócrita dentro de la iglesia. Y él le dijo, hombre, no te preocupes, siempre tenemos sitio para uno más. Puedes venir tranquilamente. Nosotros no somos perfectos, no lo somos, tampoco pretendemos serlo dentro de nuestra imperfección. Somos un grupo de hermanos y hermanas que estamos siendo perfeccionados, estamos siendo santificados. Y es inevitable que ocurran cosillas, siempre hay cosas, ¿no? Dice el libro de Proverbios que hierro con hierro se afila o se aguza. No sé si habéis trabajado alguna vez el metal, yo sí, pero cuando está el metal en bruto y comienzas a afilarlo, lo primero que salen son chispas. Chispas por todos lados. Un montón de chispas. Pero poco a poco ese metal se va alisando y poco a poco las chispas desaparecen. Y si lo que estás haciendo es un cuchillo, por ejemplo, al final ese cuchillo podrá realizar de una manera más eficiente aquello para lo que es diseñado. Estamos en proceso de santificación. Seguimos en proceso, después de 72 años, pero seguimos en proceso de santificación. Y en ese proceso pueden saltar chispas. Pero poco a poco nos vamos suavizando.
La unidad es un regalo de Dios. Un regalo que no fue gratis para quien nos lo da. Poder ser de la familia de Dios costó la sangre del Hijo de Jesús. Tenemos el deber de preservar esa unidad. Otra cosa que nos enseña el Salmo es que la verdadera unidad llega a todos por igual. No es para unos sí y para otros no. Llega a todos. En las dos figuras que tenemos en el texto vemos que el aceite baja por la barba de Aarón y desciende hasta el borde de las vestiduras. Y el rocío del monte Hermón desciende y llega hasta los montes de Sión. El rico y el pobre se benefician por igual de la comunión. Los dos tienen las mismas necesidades espirituales. Los dos necesitan la comunión de la misma manera. Los dos obtienen la salvación de la misma manera. Y los dos van a recibir la misma herencia. Y esa realidad debe verse en su pueblo aquí y ahora. Le escribe Pablo a los Gálatas en el 3:28, dice, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Ojo, me pueden meter en la cárcel por esto. No hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. La verdadera unidad es para todos. Estas dos figuras, el óleo y el rocío, El óleo y el rocío nos enseñan que la unidad es vivificante y es refrescante. Lo que está recalcando estas ideas o estas figuras del rocío y del óleo es lo que vemos en el versículo 1, que es tremendamente bueno y es tremendamente deliciosa esa unidad. El óleo que era vertido sobre el sumo sacerdote no solo lo disfrutaba Aarón, también lo olían los que estaban a su alrededor. A que después cuando eché la colonia ya olía un poco mejor, ¿no? ¿Os acordáis que eché colonia, no? No solo la disfrutaba Aarón, la disfrutaban todos los que estaban alrededor de Aarón. El rocío de Hermón traía vida y refrescaba no solo al monte Hermón, sino a los montes y a las tierras que estaban más allá de ese monte. No es que llegara literalmente hasta Sion, puede que sí, ¿no? Pero es poesía. La idea es que esos beneficios no quedaban en el monte Hermón, sino que había muchos más lugares que se veían beneficiados de ese rocío. Cuando llueve o nieva en los Pirineos, no llueve ni nieva aquí en Barcelona, pero sin embargo nos beneficiamos de que los ríos traen agua, de que los ríos en el subsuelo también tienen agua. Somos beneficiados. Hay algo aquí que se está esparciendo y que va más allá de unas pocas personas. Lo mismo ocurre cuando los hermanos habitan juntos en armonía. No solo esos hermanos se benefician de esa armonía, no solo ellos, sino que trasciende, va más allá de esos hermanos. Porque eso se ve, se huele, se siente, se palpa. Eso es percibido por la gente. Es algo que es transmitido a través de ese cuerpo, a través de esa iglesia, a muchas más personas. El rocío de Hermón no caía solo sobre las buenas personas, ni la fragancia exquisita del óleo que se vertía sobre Aarón lo olían las buenas personas. Todos los que estaban allí alrededor lo podían oler. Todos se beneficiaban de eso, absolutamente todos. La unidad es contagiosa, cuidado. Pero para que haya unidad, se necesita que todo el cuerpo funcione como tal. Cada uno con su propia función para que todo el conjunto haga lo que tenga que hacer.
Mira cómo lo explica Pablo a los creyentes. Volvemos a Efesios, cuando les habla de la unidad de la Iglesia. Efesios capítulo 4, versículo 11. Dice, Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y otros maestros, a fin de capacitar a los maestros, los pastores y los diáconos. ¿Dice esto el texto? Dice, a fin de capacitar a los santos, a todos los que forman parte del cuerpo de Cristo, todos los hijos de Dios, todos los creyentes, a todos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para unos pocos, todos. Fíjate, sigue diciendo hasta que todos, otra vez, todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños, sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, otra vez, estando bien ajustado y unido por la cohesión que las coyunturas proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Desde la cabeza de Aarón hasta el borde mismo de sus vestiduras. Todo, desde el monte Hermón hasta los montes más abajo en Sión, todos y cada uno de ellos. Unidad buena y deliciosa, necesaria para el crecimiento. Un cuerpo está formado por varias partes unidas entre sí. Por eso, en este cuerpo, que es la Iglesia, Dios nos conectó por medio de coyunturas. Las coyunturas son puntos de unión, entre los que, entre dos o varios elementos, ¿no? Pero no solo son puntos de unión, son canales a través de los cuales la provisión de la cabeza, que es Cristo, es llevada hacia los demás miembros. Es nuestro sistema nervioso. Sin ese sistema, nuestro pie no podría caminar. No podríamos decirle al pie que caminara. La Iglesia es un organismo vivo. Y cada miembro es colocado en un lugar específico, con unos dones específicos, con una función específica, para llevar a cabo lo que la cabeza le dice que haga, y eso produce que el cuerpo crezca y madure. Sé que hay personas que podrían pensar, bueno, por edad o por, no sé, muchas cosas, ¿no? Por estado físico o simplemente porque uno está cansado. Pensar que no tiene mucho que aportar al resto del cuerpo. Pero piensa una cosa, si estás en una iglesia local, ahora Pinar del Río, debes saber que Cristo te trajo aquí. Te ha capacitado con unos dones para que puedas beneficiar a los demás. Puedes mirar a tu derecha, a tu izquierda, adelante, atrás, y lo que verás serán personas en medio de las cuales Cristo te puso ahí, para beneficiar a esas personas. Te puso ahí. Cristo te ha colocado en ese lugar para amarlas. Que ya sé que es difícil en algunas personas poder amarlas. Pero esto es la iglesia en la que Cristo te ha colocado. Aquí estás. Al menos de momento. Y estos son los hermanos a los que estás llamado a amar, no a armar, sino a amar, a servir y a edificar. A los de otros lugares también, por supuesto, pero Cristo te puso aquí
Por alguna razón, solo Él lo sabe, pero te puso aquí. Te capacitó para glorificar su nombre en medio de las personas en las que estás. No hablo de cuatro paredes, pues hoy están y mañana pueden no estar. Hablo del cuerpo que es la Iglesia. Este cuerpo donde Cristo te puso aquí como miembro. Ya vamos a ir terminando. Pero me gustaría ver otra cosa que el salmista nos dice. Porque no se limita únicamente a hacer una ilustración de esa unidad, sino que nos va a llamar la atención sobre algo más. Nos va a decir por qué es bueno y por qué es agradable o por qué es delicioso que los hermanos habiten juntos en armonía. Versículo 3. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí mandó o envía al Señor bendición, vida eterna. Déjame leer otra versión que me gustó cuando la leí. Es como el rocío de Hermón cuando desciende sobre los montes de Sión, porque allí el Señor ofrece su bendición, vida para hoy y por toda la eternidad. Dios manda, envía. Allí donde hay armonía, ocurren cosas. Ocurren cosas. Que a través de esa armonía que se esparce, que se contagia, se propaga hacia otros, llegue bendición de parte de Dios y que la gente pueda conocerle a través de ti. Y por supuesto, recibir vida eterna. Tenemos la gran bendición, tenemos el gran privilegio de ser portadores, de ser pregoneros de grandes noticias a los demás, como cuerpo. Esa fragancia que desprende ese buen óleo, gran bendición, vida eterna. Eso es lo que anuncia esa fragancia. La unidad es un elemento crucial para la Iglesia. Por eso en el Nuevo Testamento se enfatiza la necesidad de esforzarnos en preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Porque vivimos en un mundo dividido. El ser humano se ha encargado de construir un montón de barreras sociales, raciales, étnicas, ideológicas, familiares. La sociedad está fragmentada porque las familias lo están. La familia, que es el pilar de nuestra sociedad, se está destruyendo. Por eso, la unidad de los creyentes, la unidad de esta familia, se vuelve un argumento tan poderoso e impactante para nuestra sociedad. Bendición y vida eterna. Esta unidad, decía otro comentarista, es un adelanto de lo que viviremos cuando estemos en la eternidad. Y eso no nos lo podemos callar. No podemos. 72 años de camino hasta hoy. Casi nada, ¿eh? No sabemos cuánto ni cómo será el tiempo que tenemos por delante. Pero cuán bueno y cuán delicioso es en estos 72 años habitar los hermanos juntos, en armonía. Que el Señor nos ayude a seguir encaminándonos hacia la visión de ser una comunidad apasionada por Cristo, apasionada por la gloria de Cristo y por el Evangelio, por ser canales de bendición para los demás. Que el Señor nos ayude a esto, para llevar esas grandes noticias de vida eterna. Sigamos preservando y disfrutando de esa unidad buena y deliciosa. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque esa unidad de la que podemos disfrutar, Señor, aquí es un regalo tuyo. Gracias porque se hizo posible, gracias a la labor de Jesús en la cruz, por ese sacrificio a nuestro favor. Nosotros somos reconciliados contigo y entre nosotros también, Señor. Gracias. Amén.